Saludos amigos, es desde hace bastante tiempo que no hago uno de los programas de esta semana con Albert. Bueno, lo que ocurrió fue lo siguiente. Hace un mes más o menos tuve un problema con uno de mis dientes de juicio, de las muelas del juicio. Entonces pues tuve que ir a sacármela justamente cuando estaba por hacer el programa, y entonces esperé algunos días que bajara la inflamación, que pudiera estar normal de nuevo para continuar con los programas que venía haciendo. Pero después, durante el tiempo que no hice el programa, empecé a ver los que ya había hecho y quise hacer algunas reflexiones sobre digamos, la metodología del programa. Entonces me di cuenta de que sentía que el programa estaba un poco atropellado cuando intentaba hacer los análisis de los juegos, por el poco tiempo que tenía. Muchas personas me dijeron que hiciera el programa más corto, pero honestamente creo que no ayuda a hacer el programa corto, porque entonces tendría que condensar muchísimo, tendría que hablar de muchas menos cosas y bueno, yo me veo reflejado en los programas que yo hago o que veo que hacen los otros, y es que cuando yo veo un programa de videojuegos, sean sobre consolas de 16 bits, juegos de 16 bits o juegos nuevos, la verdad yo puedo estar una hora delante del video y no me aburre. Si la información que me está dando es interesante y la presenta de un modo interesante, informativa, yo me quedo enganchado con el programa. Y me di cuenta que yo estaba haciendo todo lo contrario a lo que a mí me gusta, que es un programa con cierta pausa. Otro problema que encontré mientras hacía los programas es a la hora de decidir qué juegos colocar. Estamos hablando de los juegos 16 bits, de los juegos retro, de las aventuras gráficas y de lo que yo estaba jugando durante la semana, así como de las noticias más importantes que ocurrieron durante esa semana. Y me di cuenta que estaba siendo un poco arbitrario, que era difícil determinar qué juegos escoger, qué juegos no escoger, qué aventura gráfica hablar la siguiente vez. Y ahora quiero presentar una serie de cambios. Este video no iniciará directamente, sino que presentará cuáles son los cambios que quiero introducir. Yo quisiera saber las opiniones de ustedes. Ahora, lo primero que voy a hacer es que el programa de esta semana con Albert, la sección de cine, va a regresar normal. Hablaremos de 2 o 3 películas como siempre y de las noticias. De esas no creo que haya grandes cambios. Sin embargo, esta semana con Albert sí va a tener cambio, la parte de videojuegos. ¿En qué sentido? El primer cambio que va a tener es que se va a hablar solamente de las noticias de la semana o de lo que haya ocurrido durante 1 o 2 semanas. Y la segunda, que hablaré de los juegos que estoy jugando en ese momento, sin hacer diferencia entre si son indie o no. Creo que el hecho de ahorita hay todo este boom de los juegos indie, pero diferenciar un juego indie de un AAA hace flaco favor, en el sentido de que los juegos indie no son necesariamente mejores por ser indie, ni son necesariamente peores. Creo que hay que clasificarlos como videojuegos. Entonces no hay que diferenciar si el juego es indie o es AAA, según yo. Más bien hay que compararlos y llevarlos al mismo nivel de los AAA, porque independientemente del costo, de cuántas personas lo hicieron, la calidad puede ser igual o mayor a muchos juegos AAA. Por ejemplo, Call of Duty. Yo por ejemplo la saga Call of Duty dejé de jugarla en el Modern Warfare 2, porque no es que no la juego, es que ya no me gusta, me parece más de lo mismo. Muchos juegos indie son mucho más frescos y presentan nuevas oportunidades de desarrollo y con ideas más nuevas que las de los juegos AAA, digamos. Por esto no quiero hacer diferenciación, así que durante la semana estaré hablando simplemente de los juegos que estoy jugando, independientemente de la plataforma, si son indie o si no son indie. El tercer cambio, que internamente son 2 cambios que voy a hacer, es el de los juegos retro. El motivo de hacer el cambio es, uno, evitar esa arbitrariedad con la que hago los reviews de los juegos y dedicarle más tiempo. Haré un programa solo para los juegos retro, de manera que pueda tranquilamente mostrar imágenes, un poco de lo que es el juego, mencionar un poco de dónde viene sin entrar en muchos detalles, porque igual los puedes leer en Wikipedia y puedes encontrar mucha información directa del juego. Lo que quiero dar de juego son mis experiencias como jugador, más que la historia del juego y todo eso. Entonces, por ejemplo, la primera cosa que voy a hacer es iniciar con los juegos de Nintendo, de 8 bits, la Nintendo Entertainment System. Voy a hacer un review y fue otra de las cosas que estuve haciendo durante este tiempo que no salió el programa,
fue que recolecté información y organicé toda una serie de listas de juegos sobre cuáles eran los top 100 juegos de cada plataforma, comenzando por la Nintendo Entertainment System, la primera NES de 8 bits. Lo que hice fue recopilar todas las listas que encontré en internet, compararlas, ver cuáles eran los juegos que más aparecían y agregar otros juegos que recordaba yo de mi infancia, sean buenos o no. La idea no es hacer un top de los mejores juegos, sino recoger un poco todos aquellos juegos que unos son considerados los mejores juegos para la plataforma y otros aquellos juegos que yo recuerdo de mi infancia que me divertían, que quizás ahora no sea igual. Y lo que voy a hacer no es hacer una lista de mejor a peor o de peor a mejor. Es muy difícil y subjetivo hacerlo así. Tendría que pasar muchísimas horas intentando ordenar los juegos de mejor a mejor. Lo que voy a hacer es simplemente ir por orden alfabético. Yo hice ya una lista de los mejores juegos de la Nintendo Entertainment System y hablaré de cada uno de ellos en orden alfabético. Cuando llegue Mega Man, por ejemplo, podría ser un programa para los 6 Mega Man de Nintendo. Cuando llegue Final Fantasy, podría ser el programa para Final Fantasy. Creo que para América solamente salió el 1, así que no habría mucho de qué hablar allí. Pero el asunto es que iré por orden alfabético. De esa manera voy más ordenado, no repito los juegos y no tengo que estar creando una expectativa de que el juego es mejor o peor o haciendo una especie de orden o lista. Creo que eso, después de haber terminado con los juegos de 8 bits, que por lo que estuve sacando cuentas va a tomar mucho tiempo, pasaré también a hablar, por ejemplo, no solamente de Nintendo, pasaré a hablar de la Master System. Luego pasaremos a hablar de Sega Genesis, pasaremos a hablar de Super Nintendo e iremos avanzando así en el tiempo. Pienso que para el momento que lleguemos quizás luego podemos hablar, incluso la PlayStation será considerada una consola de clásica porque ya tendremos en el mercado PlayStation 4 y entonces pues habrán pasado muchos años, al menos unos 20 años desde la salida de la PlayStation 1, 25 años y así haremos una lista con el tiempo de esos juegos clásicos y de cuáles recuerdo. Trataré de cubrir tantos sistemas como me sea posible, pero considerando la cantidad de juegos, digamos que de Nintendo tengo alrededor de ya escogidos unos 150 juegos. Como dije, no quiero atropellar por cuanto haré 4 o 5 juegos, lo que nos permita, en programas de media hora dedicados solamente a eso, a esa parte de la consola. Así que hasta que no termine una consola no pasaré a la siguiente. Y la última cosa que voy a hacer es el mismo tema con las aventuras gráficas. Porque mientras más hablaba de ellas, más me recordaba lo mucho que me gustaba, y lo mucho que las sigo jugando y cuánto me apasionan las aventuras clásicas de hace mucho tiempo, que yo creo que ahorita hay un resurgir de las aventuras gráficas, pero aún así aquellas tienen una nostalgia y un pedazo especial en mi historia, porque bueno, fueron juegos que jugué en la infancia cuando había realmente el boom de las aventuras gráficas. Entonces lo que voy a hacer es exactamente lo mismo con las aventuras gráficas. Dedicaré un programa a hablar de las aventuras gráficas clásicas en el mismo orden alfabético. En este caso sí intentaré ser un poco más histórico con algunos detalles para más o menos los que no conozcan toda la historia de las aventuras gráficas. Inicialmente pensaba hacer una especie de historia como partamos de Sierra y hablar de Sierra, de la compañía y los juegos que sacaron y después ir poco a poco con su juego. Pero me di cuenta que para mí se complica un poco la situación considerando el hecho de que trabajo y todo. Entonces no es tanto el tiempo que me toma hacer el video, que toma su tiempo, la edición y todo, sino lo difícil que se convierte cuando necesitas ordenar los juegos, porque son muchísimos y necesitas ordenarlos y bueno, comienza de verdad a hacerse difícil el mantener un orden en la comunidad. Empecé a hacerlo también en orden alfabético y lo que hice fue hacer una lista que voy a seguir rigurosamente de manera de no saltar de un juego a otro de manera ilógica o irresponsable, y los iré ordenando. Estas son básicamente las ideas que tengo. Ahora, ¿cómo haré este review? También invertir un poco más de tiempo. Algunos de los juegos que empecé a hacer las retro o las aventuras gráficas, algunos de ellos los comentaba recordando con lo que significaron en algún momento, pero me di cuenta que a veces se me hacía difícil explicar algunos detalles porque los había olvidado o no los recordaba con la misma claridad. Entonces lo que voy a hacer es justamente que los juegos de Nintendo los voy a jugar todos y cada uno. Intentaré terminar todos los que se pueda.
Les voy a ser honesto, en algunos casos, en algunos juegos, usaré cheats code para tratar de avanzar en el juego si veo que no tengo el tiempo o el juego se me está haciendo más difícil de lo que puedo manejar. No tengo la misma el mismo tiempo y probablemente la misma experiencia o el tiempo que dedicaba a un juego donde me lo aprendía de memoria. Por ejemplo, eran juegos como Contra, ¿no? Las aventuras gráficas evidentemente no usaré código, sí, las jugaré de nuevo, intentando no usar guías. Si en algún momento me veo que no tengo tiempo de terminar el juego en el tiempo establecido, entonces usaré una guía. La idea no es hacer trampa solamente para terminar mayor cantidad de juegos, sino poderles dar digamos, un análisis completo del juego, de cada una de las etapas, porque es difícil después decir, si este juego es muy bueno, habiendo jugado la primera o la segunda etapa nada más, y no viendo lo que viene después, decir este juego es muy malo, habiendo jugado la primera y la segunda etapa solamente. Entonces, hay muchos juegos en los que no necesitaré usar para nada código, yo les haré saber cuáles son los juegos de manera que ustedes puedan entender. Y bueno, y eso es lo que quiero hacer con los programas que tenía programados. Bueno, yo espero que estos cambios que empezarán a ver ya la semana que viene, empezarán a salir los primeros juegos, los primeros análisis. Yo espero que les guste, que sea de vuestro agrado, que sea algo que disfruten. Y bueno, que esto lo estoy haciendo, uno, porque lo disfruto yo, y además porque creo que no hay nada en español de esta manera. Hay muchos, por ejemplo, tenemos a la gente de Clan Grey Wolf, que hace unos excelentísimos reviews de las joyas de 16 bits, pero no hay nada parecido a lo que ellos hacen en español. El trabajo de él es encomiable y va mucho más allá de lo que voy a hacer yo, porque él habla de la parte histórica, habla de la historia, de cómo el juego llegó y de la calidad del juego, y da muchos tips interesantes acerca del juego. Yo no voy a ser tan profundo, no porque no quiera, sino porque, como dije, la información se puede encontrar. Lo que quiero es dar una perspectiva de lo que pienso yo como jugador acerca de ese juego, más que de la parte, digamos, objetiva o histórica del juego. Asimismo, hay algunos juegos que probablemente no hayan envejecido tan bien y que uno los recuerda con mucho cariño y después se da cuenta que el juego no es tan bueno como uno pensaba. Sin embargo, pues cuando eres niño las cosas cambian y tiendes a ver cosas con menos crítica. Entonces, bueno, la idea son estas. Ya saben, tendremos como siempre esta semana con Albert sección cine, esta semana con Albert sección videojuegos, donde estaré hablando de lo que estoy jugando durante la semana, independientemente de lo que sea. La sección juegos clásicos retro, que comenzaremos con el Nintendo Entertainment System de 8 bits, y la sección aventuras clásicas. Así que, bueno, espero que los cambios que se vienen les guste y que luego me den un feedback y me digan qué piensan de eso. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo programa.